Estamos muy gozosos de estar aquí celebrando la resurrección de Cristo. Bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo de Dios desde Tracy, California. Damos las gracias a Dios por la bendición de estar reunidos y estar celebrando juntos que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Y hoy estamos gozosos a través de este medio, ya listos para adorarlo, para ofrecerle nuestras oraciones, para abrir nuestros corazones a su palabra y también para disfrutar de su compañerismo, de su presencia en medio de nosotros. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio y después de eso le voy a dar el tiempo a mis hermanos de la alabanza que nos dirijan en unos cantos. Entonces acompáñenme a orar, por favor. Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos las gracias porque Jesucristo, nuestro Salvador, vive, se ha levantado de la muerte y está entre nosotros, Señor, dirigiéndonos desde el trono celestial a tu diestra por medio de tu Espíritu, de tu palabra. Señor, te damos las gracias porque con gozo celebramos su victoria sobre la muerte y todo lo que eso nos ha conferido. Ahora nos ponemos en tus manos en esta hora para adorarte. Recibe nuestras oraciones, Señor, recibe nuestras alabanzas, recibe nuestro corazón que con gratitud se postra ante ti, Señor. Te suplicamos que tú tomes en este tiempo esta ofrenda de amor que te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le voy a dar la oportunidad a mis hermanos que nos dirijan en un tiempo de alabanza. Y después entonces vamos a seguir con otros momentos especiales para adorar a Cristo. Amados hermanos, estamos muy contentos, muy gozosos de estar una vez más aquí presentes para cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos a unirse con nosotros para cantarle a nuestro Rey con mucho gozo. Cantemos, hermanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
gozoso por tan grande privilegio, Señor, pues tú vives en nosotros y tú nos ayudas, Señor, a perseverar cada día. Gracias, gracias, Señor. Profundo es el amor de Cristo. Es el amor más grande que puede existir. El amor de nuestro Dios. El amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó y mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
Padre, porque tú nos has demostrado tu amor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Oh Padre maravilloso, gracias Señor, qué privilegio tan grande Señor, el haber sido redimidos por ti, Padre, que la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Gracias Padre, en Cristo Jesús, amén. Blessed be the Lord God of the Philippines. Heavenly Father, you have bestowed upon us amazing favor and grace.
You spared us nearly 500 years ago when you led Ferdinand Magellan's ship to our shores. Had they landed directly to their desired destination, we would now be like our neighboring countries who are not predominantly so-called Christian. As the only Christian nation in Asia, bring us to a genuine faith in Christ. Let it be so that each and every Filipino will have a saving knowledge and relationship with you, O Lord. Release us from the curses brought about by worshiping idols. We repent, O Lord God, for we have been praying to images made by our own hands. Remove the scales from our eyes so that our people would see you as you are. Our people have been steeped in witchcraft and sorcery. We are superstitious and have adulterated Christianity with folk religion. Crush under your feet the work of the enemy in your beloved people. Expose and evict from the Philippines the evil spirits controlling the people who are practicing magic arts. As you did in Paul's time, do now in our days, O God. Perform extraordinary miracles. Cause your word to increase and prevail mightily in every Filipino, in every home, in every barangay, in every city, in every province, in every region. O Lord, our people are scattered all over the world. Many were driven out away from their families to find employment, even forced into servitude. You yourself know their heartaches, brought about by children growing up with neither father nor mother. You are intimately acquainted with their plight, their hardship and suffering. Meet our scattered people where they are at. Use their deplorable circumstances to lead them to your Son, who himself is the suffering servant. Heavenly Father, you are the one and only true God of the Philippines. Send us to the nations to spread your saving love and grace. Now may your spirit of wisdom and understanding, your spirit of counsel and might, your spirit of knowledge and the fear of the Lord rest upon us, and the Filipinos will delight in the fear of the Lord. Amen. Bueno, pues después de haber alabado al Señor y haber visto el video misionero de hoy, vamos a orar por nuestros misioneros, vamos a orar por el país de las Filipinas y vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres digno de suprema alabanza y nos das el privilegio de poder hacerlo a través de estos medios. Señor, queremos dar gracias también por el país de las Filipinas y oramos, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra en este hermoso país, que tú sigas trayendo, Señor, esperanza y salvación, sanidad a todos los enfermos que están padeciendo en este instante allí. Oramos también, Señor, para que bendigas a las autoridades filipinas, para que pueda haber un progreso en contra de la injusticia, de la corrupción, y especialmente oramos por la iglesia cristiana, que está en las Filipinas y toda la fuerza misionera. Oramos para que tú los protejas a ellos, que puedan tener progreso en la proclamación del Evangelio, que se fortalezca la iglesia filipina y lleven el Evangelio a sus alrededores y más allá de sus fronteras. También oramos por nuestros misioneros, Señor, que están distribuidos por México, Asia, África, Señor. Oramos por cada uno de ellos y por nuestros compañeros de ministerio. Oramos por nuestros misioneros que están en el país de México, por los que están, Señor, en Tanzania, por los que están en Asia Central y por los que están en Papúa Nueva Guinea. Tú los conoces muy bien, nosotros los recordamos con aprecio y te pedimos que también en este tiempo los protejas, sigas proveyendo para ellos y les des, Señor, favor para que puedan seguir adelante con la proclamación del Evangelio y de tu palabra. Y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones para que los llenes con tu instrucción, con la palabra que tenemos lista para edificarnos en ti. Oro para que el mensaje de hoy pueda ser claro, pueda ser
instructivo y pueda ser transformador. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Cristo vive, se levantó de la muerte. Esta es una creencia central, esencial en el mensaje cristiano que proclamamos. Ahora, quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Y a esta pregunta, ¿por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Es la pregunta que yo respondí hace un año cuando hablé acerca de la resurrección de Cristo. El mensaje del año pasado titulado La importancia de la resurrección de Cristo, que les recomiendo volver a ver si es que no lo han hecho. Lo pueden hacer por primera vez, si lo hicieron valdría la pena en estos días volverlo a escuchar. En ese mensaje que está en mi canal de YouTube y que ahí en la descripción del video abajo hay un link para que puedan descargar el audio gratuitamente o lo puedan escuchar nada más el audio. Ahí expliqué yo que la resurrección de Cristo manifiesta la gloria de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, y la resurrección de Cristo al creyente le ha asegurado cuando menos 10 bendiciones espirituales. Una de las bendiciones espirituales que la resurrección de Cristo ha asegurado para los creyentes es que ellos han nacido de nuevo. Ellos ahora pueden tener una nueva vida espiritual gracias a la resurrección de Cristo. Y ese va a ser el tema del que les voy a hablar ahora. El título del mensaje que voy a compartir con ustedes es La resurrección de Cristo, la nueva vida del creyente y la gloria de Dios. La resurrección de Cristo, la nueva vida del creyente y la gloria de Dios. Y este mensaje está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Si usted tiene una Biblia al alcance, búsquela por favor y encuentre Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Está cerca del final del Nuevo Testamento. Es una pequeña carta de 5 capítulos que está adelantito de Santiago y de Hebreos. Primero Hebreos, luego Santiago y viene Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro para dar aliento a los cristianos que empezaban a ser perseguidos y sufrían por su fe. En este pasaje, versículos 3 y 4 del capítulo 1, Pedro bendice a Dios Padre, por habernos hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo a causa de su misericordia. Y como hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, entonces vamos a ver el vínculo que hay entre la resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento. Entonces, en este momento, con base en estos dos versículos, vamos a aprender 5 cosas. En primer lugar, vamos a considerar qué es el nuevo nacimiento cuando hablamos de eso. En segundo lugar, les voy a explicar qué es lo que motivó a Dios a obrar hacer esta obra a favor de los creyentes. En tercer lugar, les voy a decir cuál fue el medio que Dios usó para asegurar este nuevo nacimiento. Número 4, les voy a demostrar con el texto los resultados directos del nuevo nacimiento, específicamente dando énfasis al final a la reacción natural de un creyente que entiende todas estas verdades. Bueno, empecemos entonces leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí voy a leer en la Biblia de las Américas. Si ustedes me siguen en su propia lectura, les agradezco. Voy a leer en voz alta. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahí nos vamos a detener. Muy bien, a leer este pasaje. Lo primero que observamos es que se menciona el tema del nuevo nacimiento. Quiero que observen una vez más cómo el texto nos dice ahí claramente en el versículo 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nuevo nacimiento, nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es comenzar una nueva vida espiritualmente hablando.
Es otra forma de decir lo mismo. El nuevo nacimiento es la experiencia de una persona que de manera espiritual comienza una nueva vida de relación y de agrado con Dios. Es un asunto espiritual. Aquí comienza el versículo 3 con una bendición que Pedro eleva hacia Dios Padre. Y el motivo de su bendición es que Dios ha hecho nacer de nuevo a los elegidos, a los escogidos. En el versículo anterior, en el versículo 2, comienza diciendo, o al final del versículo 1 dice, a los elegidos según el previo conocimiento de Dios. Entonces, a esos elegidos, Dios los ha hecho nacer de nuevo. Dios los ha hecho nacer de nuevo. Dios les ha dado una nueva vida. Ahora, el nuevo nacimiento, en primer lugar, debemos decir que es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así, leo para ustedes, dice, pero a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, a todos los que le recibieron a Cristo, es decir, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este versículo que acabo de leer explica que los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero ellos han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios Padre. Fue Dios Padre el que tuvo el determinado decreto de que estas personas escogidas creyeran en su Hijo y resultaran siendo asimismo hijos de Dios, aunque en una manera diferente que Jesucristo, obviamente. Es decir, el acto iniciador que se va a convertir en el nuevo nacimiento de los escogidos fue la voluntad soberana de Dios. A través de esa obra, Dios se aseguró de un pueblo para sí mismo. Entonces el nuevo nacimiento es un acto de la soberana voluntad de Dios, pero también el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en la vida de las personas y de la palabra de Dios. Hay otros pasajes en la Biblia que nos dicen que el nuevo nacimiento es un acto soberano que Dios Padre realiza por medio de dos instrumentos. Es decir, aquí tenemos a las personas, aquí tenemos a Dios Padre y su voluntad de hacerles nacer de nuevo, y Dios va a usar dos medios para asegurar que ellos nazcan de nuevo. Y el primero de ellos es el Evangelio, la palabra de Dios. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, quiero que escuchen conmigo. Leo para ustedes Primera de Pedro 1, 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí la palabra de Dios a la que se refiere es el Evangelio. Mediante la predicación del Evangelio, las personas que estaban anteriormente muertas espiritualmente, por medio de la palabra de Dios, ellas reciben la facultad de nacer de nuevo. Otro pasaje que habla de esto está en Santiago capítulo 1 versículo 18. Les leo. En el ejercicio de su voluntad, Él, Dios Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahí se nos dice que Dios nos hizo nacer por su palabra de verdad. En Efesios 1:13 dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es la palabra del Evangelio uno de los dos instrumentos que Dios usa para producir nuevo nacimiento en sus escogidos. Pero esto es solo uno de los dos medios. ¿Cuál es el otro? Es el Espíritu Santo con su poder, que vitaliza el Evangelio y produce la nueva vida adentro de las personas que creen. Observen cómo lo dice en Tito 3:5 la Escritura. Él, hablando de Dios Padre, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, volver a generar vida, volver a nacer, y la renovación por el Espíritu Santo. Dios Padre,
por medio de su palabra y de su espíritu, produce nueva vida en los escogidos, cuando ellos creen. Es un acto simultáneo. Cuando ellos oyen el Evangelio, el Espíritu Santo genera la vida que ellos necesitan para que puedan creer en el Evangelio. Y así Dios obra este nuevo nacimiento. Es así que Dios capacita a los escogidos para que crean en el Señor Jesucristo, para que lo reciban como quien Él es. Entonces, el nuevo nacimiento es un acto soberano de la voluntad de Dios por medio de su palabra del Evangelio y del Espíritu Santo en la vida de sus escogidos, que resulta en que ellos creerán con garantía en el Señor Jesucristo y empezarán una nueva vida. Eso es el nuevo nacimiento. Segundo punto que vamos a responder ahora es, ¿cuál fue el motivo que despertó en el corazón de Dios el deseo de que estas personas llegasen a ser nuevas criaturas, nuevos nacidos, nacidos de nuevo, que tuvieran nueva vida? Y el texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, responde esa pregunta. Y dice allí, leo otra vez, dice, Dios que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces ya aprendimos lo que es el nuevo nacimiento. Ahora tenemos que apuntar hacia atrás. ¿Qué movió a Dios? ¿Cuál fue el motivo del corazón de Dios que lo llevó a hacernos nacer de nuevo? Y el motivo que el texto nos presenta es su gran misericordia. ¿Cuál fue el motivo de Dios, según esta escritura, para hacernos nacer de nuevo? ¿Cuál es? A ver los que están aquí. Su gran misericordia. Su gran misericordia. La misericordia de Dios es grande, que resultó en nuestro nuevo nacimiento. La misericordia de Dios fue lo que lo movió a escogernos. No fue nuestro gran mérito. Fíjense que el texto no dice que Dios nos escogió según nuestro gran mérito, ¿verdad que no? No nos hizo nacer por causa de nuestros grandes méritos, sino todo lo contrario. No fue por lo que nosotros pudiéramos haber hecho por nosotros, sino por lo que Él sintió por nosotros. Ese texto no dice que Dios sintió misericordia por nosotros, dice que Dios sintió una gran misericordia. Hay una diferencia entre la misericordia y una gran misericordia, ¿o no? Si no, no tendría caso que se hubiera puesto ese adjetivo gran misericordia. ¿Por qué la misericordia de Dios tuvo que ser grande? Bueno, para eso tenemos que entender lo que significa la misericordia. La misericordia es ese sentimiento de Dios que se inclina a favor de la miseria de otros. ¿Observan eso? Quiere decir que si Dios sintió no solo misericordia, sino que sintió una gran misericordia, es porque la miseria espiritual de la raza humana es muy grande. Por eso tuvo que ser grande su misericordia. En palabras de Efesios, dice, que, se los voy a leer, Efesios 2, 4 y 5, escuchen cómo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La condición humana es espiritualmente tan miserable, tan impotente para levantarse a sí misma y relacionarse con Dios, que la misericordia de Dios tuvo que ser grande y rica para ponerle remedio. La misericordia de Dios es grande. Ya leí en Tito 3:5, les vuelvo a recordar. Él, Dios Padre, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Ven? Una y otra vez el Nuevo Testamento, las Escrituras, la Biblia es persistente en afirmar que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha salvado por su misericordia, no por nuestros méritos. La misericordia, por definición, implica la miseria de otro, pero la misericordia de Dios no se conforma a quedarse en un sentimiento, sino lo lleva a la acción. La miseria espiritual del ser humano es tan grande que en el Nuevo Testamento se describen palabras como estas. Escuchen, es tan seria la miseria espiritual del hombre que literalmente los términos bíblicos para ella la llaman muerte, muerte. Por ejemplo, en Efesios, escuchen cómo lo dice en Efesios 2, del 1 al 3, la Sagrada Escritura dice:
que Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. La circunstancia humana es una gran miseria espiritual la que nosotros enfrentamos. Por eso tuvo que ser grande la misericordia de Dios. Ningún mérito humano, sino todo lo contrario. La gran miseria humana es lo que movió al corazón de Dios. Esto confirma lo que leímos en el versículo 2 y explicamos en la enseñanza anterior de esta serie, que el previo conocimiento de Dios por el cual nos escogió, no simplemente significa que Dios sabía quiénes iban a creer y por eso los escogió, sino que Dios sabía por adelantado la terrible miseria espiritual que iban a vivir los seres humanos, y eso movió su misericordia y su compasión, de modo que Él actuó escogiendo a algunos, sacarlos, rescatarlos de esa terrible miseria espiritual. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, esa miseria se describe con estas palabras. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo podría cualquier ser humano bajo estos términos responder a la gracia de Dios por su propia intención? No puede, dice la Escritura. Para él son necedad, no las puede entender. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que la mente carnal es enemiga de Dios. Eso es cualquier ser humano en el que Dios no ha intervenido. Ese ser humano se hace su propia imagen de Dios, que se acomoda a sus preferencias, pero no se conforma al Dios de la Biblia. Todo lo contrario, se evidencia como enemigo desde su más profunda manera de pensar, enemigo de Dios. Romanos 8:7 termina diciendo que la mente carnal es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Esa es la real miseria espiritual del ser humano. Por eso la misericordia de Dios es tan grande que obra el nuevo nacimiento. Es el amor y la misericordia que mueven el corazón de Dios para que haya escogido a algunos para hacerlos nacer de nuevo. Qué hermoso afecto soberano de la voluntad misericordiosa de Dios. Esa fue la primera causa por la que Él nos escogió para hacernos nacer de nuevo. Entonces, ya vimos qué es el nuevo nacimiento. Es recibir nueva vida de parte de Dios. Ya hemos visto el motivo del corazón de Dios para enviar su Espíritu y su Evangelio a la vida de estos para que puedan creer y nacer de nuevo. Ahora vamos a ver el medio que se nos recalca en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, que es el que es decisivo para que el nuevo nacimiento pueda consumarse. Y el medio decisivo para que pueda consumarse el nuevo nacimiento en la vida de cada uno de los escogidos es la resurrección de Cristo. Observen cómo lo dice 1:3, vuelvo a leer. Dice que Dios Padre, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El nuevo nacimiento hubiera sido imposible sin la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué acaso la muerte de Cristo no es suficiente para hacernos nacer de nuevo? Y la respuesta es no, no es suficiente. Era necesario que Cristo además resucitara para que pudiéramos nacer de nuevo. Y esto es así, puesto que la misericordia de Dios se revela en acción. Ahora voy a explicar algunos efectos importantes. ¿Por qué se nos dice que la resurrección de Cristo es el medio requerido para que se consume el nuevo nacimiento? En primer lugar, la misericordia de Dios es más que un sentimiento, yo dije anteriormente, es un sentimiento que activó la voluntad favorable de Dios. Esa es la diferencia entre la lástima y la compasión y la misericordia.
Sentir compasión, sentir lástima es sentirse mal por la miseria de otro. Pero la misericordia es sentirse mal y hacer algo al respecto. Y eso es lo que sucedió con la misericordia de Dios. Él no solo vio anticipadamente nuestra miseria, sino que Él fue determinado a hacer algo al respecto. Así que una vez que Dios vio nuestra condición de desgracia espiritual, entonces Él decretó en la eternidad pasada y ejecutó un plan de rescate para muchos de nosotros. Y ese plan incluía encarnar a la persona de su Hijo, enviar a la persona de su Hijo, entregarlo a la muerte y finalmente elevarlo en resurrección para asegurar nuestra nueva vida. La resurrección de Cristo implica la muerte de Cristo. Por eso el texto dice claramente, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El plan de redención de Dios fue la respuesta activa de su misericordia. Todo ese plan de redención que incluyó el hacer que Cristo se hiciera hombre, viniera al mundo, se hiciera hombre, entregara su vida y se levantara de entre los muertos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué era necesaria la resurrección y no nada más la muerte de Cristo para hacernos nacer de nuevo? Cuando menos por dos razones. En primer lugar, la resurrección de Cristo es indispensable para que podamos nacer de nuevo, porque la Biblia dice que para que nosotros podamos nacer de nuevo tenemos que creer en el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Y qué es el Evangelio por definición? Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 nos lo dice. El Evangelio es, según ese pasaje, en estas palabras, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Evangelio sin resurrección no es evangelio. El evangelio que predicaban los apóstoles en el libro de los Hechos y en las epístolas era un mensaje que siempre anunciaba la muerte y la resurrección de Cristo. En palabras de Pablo, el evangelio es definido como su muerte y su resurrección. Por lo tanto, si es el evangelio lo que faculta el nuevo nacimiento, entonces predicar un mensaje del evangelio sin la resurrección de Cristo, entonces no es el evangelio. Por eso la resurrección de Cristo es indispensable para que suceda el nuevo nacimiento. Primero porque el evangelio depende de ella. Pero no solamente el evangelio. Yo les dije que para que Dios completara la obra del nuevo nacimiento, Él nos dio dos medios, que son el evangelio, la palabra, y el Espíritu Santo. Bueno, la resurrección de Cristo es indispensable para que podamos nacer, porque de ella depende el evangelio, pero también depende la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33 nos dice lo siguiente, escuchen. Hechos 2, 32 y 33, leo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, os ha derramado esto que vosotros veis y oís. La venida del Espíritu Santo en la era de la iglesia, a regenerar el corazón de los creyentes y morar en ellos para convertirlos en iglesia, dependió de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Cuando Cristo es establecido a la diestra de Dios Padre, Hebreos 8:1, entonces Cristo recibe toda la autoridad y ejerce toda la autoridad que Dios le dio, porque dice, el Cristo resucitado de Mateo 28, 16 al 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando el Cristo resucitado vuelve a su Padre y se establece a la diestra de Dios en las alturas, Él ejerce esa autoridad y entonces Él, a los 10 días de su ascensión, derrama el Espíritu Santo cumpliendo la promesa. Ya que el Espíritu Santo es indispensable para obrar el nuevo nacimiento en nosotros, entonces por eso nuestro nuevo nacimiento depende directamente de la resurrección de Cristo. Porque el Evangelio depende de la resurrección de Cristo y también la obra del Espíritu Santo en la vida de los escogidos depende de la autoridad de Cristo para derramarlo sobre la iglesia en Hechos capítulo 2 y en adelante. Como pueden ver entonces, la resurrección de Cristo es indispensable para que nosotros podamos tener nueva vida. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos vida espiritual, no tendríamos una relación con Dios en el sentido de
Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él, no tendríamos ninguna garantía ni una vida nueva. Pero la resurrección de Cristo fue el medio que Dios usó para producir eso en nosotros. Y una vez que recibimos ese nuevo nacimiento, entonces Dios va a producir, va a llevarnos a 3 resultados. Por medio del nuevo nacimiento, Dios nos va a llevar a ciertos resultados específicos. Especialmente hay 3 resultados que este pasaje nos menciona, que son los que se evidencian en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Están listos? El primero de esos que vamos a mencionar es una esperanza viva, el segundo es una herencia perfecta y el tercero es una alabanza gozosa. Observen en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahora voy a empezar de manera inversa a hablar de los resultados del nuevo nacimiento. ¿Están listos? A través de la resurrección de Cristo, entonces se asegura el nuevo nacimiento de los escogidos. Y una vez que ellos experimentan el nuevo nacimiento, ellos van a ser capacitados para cumplir 3 propósitos o 3 resultados. El primero que voy a mencionar, que es el último que se menciona en esta lista, está en el versículo 4. Dice: obtener una herencia. Digan herencia. Herencia. El primer resultado que voy a mencionar aquí es una herencia futura. Esto significa que Dios nos va a dar riquezas espirituales en el futuro. Y esto es resultado del nuevo nacimiento. La palabra herencia tiene 2 implicaciones. Número 1, tiene la implicación de que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Los únicos que reciben herencia, ¿quiénes son? Los hijos. Entonces, esta promesa de herencia valida y reitera que ahora nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, la palabra herencia implica que nosotros somos hijos de Dios. Segunda cosa que se implica con la palabra herencia: ¿qué méritos tiene alguien propios para recibir una herencia? Ninguno. Solamente una cosa le faculta para recibirla. ¿Cuál? Ser hijo. No tiene que hacer nada más. Es una obra de gracia. Entonces, el hecho de que tenemos una herencia nos implica que somos hijos de Dios y que es por gracia y no por méritos. Es por la pura obra de la gracia de Dios, que es por el afecto que Él tuvo, porque Él pensó en nosotros y dispuso bienes para nosotros. Ahora bien, la herencia de la que Pedro está hablando aquí se describe en 4 términos o 4 características. Observen ustedes cuáles son las características de la herencia que Dios ha dispuesto en el futuro para cada uno de sus hijos que han nacido de nuevo. La primera característica de esta herencia en el versículo 4 dice: incorruptible. Es una herencia incorruptible, y la palabra incorruptible da la idea de que no se desbarata con el tiempo. Las cosas corruptibles de las que Pedro tiene en mente, a la luz de la forma en que usa esta palabra aquí y en otros pasajes, son la idea de lo que le pasa a los edificios con el paso del tiempo. Se va debilitando, los ladrillos se van convirtiendo en polvo. Lo que pasa con los cuerpos de los fallecidos con el paso del tiempo se va descomponiendo. Lo que pasa con los artículos hechos de alfarería se va pulverizando. Pero la herencia que Dios ha dispuesto para nosotros es una herencia que no se desgasta, es una herencia que no envejece con el tiempo, que no decae como los edificios de roca o de cemento. Es una herencia perdurable, diga perdurable. Perdurable, no se va a desvanecer con el tiempo. Segunda característica de la herencia que Dios ha dispuesto para nosotros es una herencia pura. La palabra que Pedro usa ahí en el versículo 4 es inmaculada, y eso significa sin manchas, sin contaminación. Es una herencia santa, sin pecado, sin nada malo, sin profanación alguna. Es una herencia como Dios, porque así es Él.
Para todos los que hemos estado cansados de las miserias y de la corrupción y de la suciedad de este mundo, tenemos una herencia pura, y no solamente una herencia perdurable, una herencia pura, también tenemos una herencia preciosa, porque el término que Pedro usa ahí, el tercero, es no se marchitará, y está aludiendo a las flores. A las flores. Otro término que otras versiones usan es inmarcesible. ¿Y qué significa inmarcesible? Que no se marchita. Es una herencia que se describe que no pierde su belleza a través del tiempo, no pierde sus atributos, es perpetua en su esplendor, en su gloria. Por eso la llamamos preciosa. Es una herencia perdurable, pura, preciosa, y también una herencia protegida, o como Pedro dice, asegurada. Dice reservada en los cielos para vosotros. Y la palabra reservada también se puede traducir como guardada. Y nos describe la acción de un soldado que está vigilando un lugar que se le asignó o un reo que se le encargó. Es decir, lo protege que no se le vaya, lo garantiza de que esté seguro. Y ese es el término de la herencia. La herencia que Dios ha dispuesto para sus hijos es una herencia protegida, asegurada en los cielos. ¿Observan ese término? Dice en el versículo 4, ¿reservada en dónde? En los cielos, es celestial. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para ustedes, los que han nacido de nuevo, los elegidos según el previo conocimiento soberano de Dios. Entonces, ya dijimos, el primer resultado que se nos garantiza al nacer de nuevo es una herencia en el futuro. Pero alguien dirá, pero de aquí a que yo disponga de esa herencia en el futuro, yo necesito ahora algo que me sirva. Entonces el segundo resultado que produce el hecho de nacer de nuevo, que se mencionó en el versículo 3, es una esperanza viva. Observan en el versículo 3, dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa la palabra esperanza y qué implica la palabra esperanza? Y aquí en este contexto, la esperanza de la que él está hablando es la esperanza de la herencia que va a explicar en el versículo 4. Una esperanza garantizada. La herencia es futura, la esperanza presente. La esperanza es para ahora, porque cuando ya estemos en el cielo ya no vamos a ocupar esperanza, porque ¿qué es esperar? Entonces definamos esperanza en los términos bíblicos. Esperanza no es lo mismo que expectativa. Una expectativa es la espera que una persona tiene de que algo suceda. Pero lo que puede suceder en esa expectativa puede ser positivo o negativo. ¿Sí o no? La diferencia es que una esperanza es una expectativa positiva y constante. La esperanza en la Biblia siempre es positiva, siempre es esperar algo bueno que está prometido por delante. Es más que una expectativa, es una expectativa siempre positiva y es una expectativa constante. La esperanza, si deja de existir, si no es constante, entonces no es esperanza, por naturaleza. La esperanza nos habla de continuidad y nos habla de una mentalidad positiva, de la garantía interior de que lo que está prometido en el futuro se va a cumplir, de que vamos a obtener la herencia, la salvación prometida. Esa esperanza fortalece el corazón del creyente. Para asegurarse Pedro de que la esperanza de la que él está hablando fuera entendida en los términos bíblicos, él le dice a sus lectores que es una esperanza viva, o también podría haber sido traducida viviente. ¿Y qué es la idea de viva o viviente? De constancia. Algo que nunca muere, es una esperanza vivificadora. Es el combustible, esa esperanza, la herencia tiene que ser tan segura de que sí se va a lograr, que puede alimentar el motor del ánimo de los creyentes que la tienen. Si esa herencia pudiera perderse, entonces la esperanza sería incierta, ¿o no? Pero debido a que la herencia que esperamos está garantizada, está asegurada en perfección. ¿Por qué? Porque es una herencia perdurable, pura, ya dijimos todo eso, perfecta.
entonces nuestra esperanza es positiva y es continua, es una esperanza viviente, viva. ¿Ustedes creen que tener una esperanza como esta no va a tener un impacto en el estado de ánimo de aquellos que sufren? Eso es lo que compensa el sufrimiento que ellos enfrentan, las pruebas que ellos enfrentan. Esta esperanza los mantiene de pie, los mantiene en la lucha, los mantiene alentados para no darse por vencidos. Es indispensable este regalo. Por eso la esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza viviente, es una esperanza que es la fuente de la fortaleza en medio de las pruebas. 3 resultados del nuevo nacimiento. El primero, una herencia futura garantizada, una esperanza presente que es viva. Y número 3, una alabanza gozosa y reverente. La reacción que produjo saber estas cosas en Pedro, cuando Pedro se sienta, toma su tinta y su material para escribir. Cuando él empieza a recapacitar y decir, quiero alentar a mis hermanos en medio de sufrimiento, ¿de qué les hablo? Ya sé de qué les voy a hablar. Les voy a explicar cómo la promesa de la herencia es tan segura para nosotros porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su gran misericordia y lo aseguró por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso nos debe dar una esperanza, pero ¡qué maravilloso, qué maravilloso! No pudo explicarlo sin empezar primero alabando a Dios. ¿Cómo empezó todo este párrafo? ¿Observaron en el versículo 3? ¿Cómo empezó? Bendito sea el Dios y Padre. Él quería explicarles de estas realidades espirituales, pero fue vencido por el gozo de recordarlas, que no pudo evitar reaccionar con alabanza gozosa para Dios. Presten mucho cuidado a las palabras que Él escoge para alabar a Dios aquí. Observen que primeramente le dice bendito. ¿Observan eso? Le dice bendito. ¿Qué significa esa palabra? La palabra bendito es un adjetivo que se usa 8 veces en el Nuevo Testamento y todas se reservan solo para Dios. El único bendito en los términos del idioma original es Dios. Y ese es un sinónimo que se usa para referirse a decirlo. Bendecir es decir lo bueno, y aquí es un sinónimo de alabar. Es elogiar las virtudes de alguien. Es alabarlo. Por eso Pedro está alabando a Dios al recordar los regalos espirituales que ha hecho por los creyentes. Bendecir significa literalmente decir lo bueno y es sinónimo de alabar o glorificar. Es decir, que toda esta obra que Dios hizo, de principio a fin, debe resultar en el presente y por toda la eternidad para gloria y alabanza de Dios por parte de sus hijos. Esta acción es el resultado que Dios espera de su creación. Todo lo que Dios espera de nosotros, desde el momento en que entendemos, nacemos de nuevo, es que nosotros disfrutemos, nos regocijemos y también respondamos con alabanza gozosa a Dios. Pero no solamente con alabanza gozosa, sino también con una alabanza bien entendida. Pedro dice un par de notas importantes en su alabanza. Observen. En primer lugar dice, él, bendito sea el Dios, y luego agrega, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza que Pedro le da a Dios lo da en el marco de 2 relaciones. En primer lugar, en el marco de la relación que Dios Padre tiene con su Hijo Jesucristo. Hay una relación Padre-Hijo, una relación filial Padre-Hijo entre Dios y Jesucristo. Pedro identifica a Dios como el Padre y a Jesús como su Hijo. Y esto nos enseña que nuestro Dios es un Dios relacional desde la eternidad. ¿Cómo es nuestro Dios? Relacional. ¿Eso tendría que enseñarnos algo o no? ¿Cómo supera usted las diferencias relacionales que tiene? No fuimos creados nosotros sino a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados como personas relacionales. Y Dios mismo es un ejemplo eterno de eso. Una relación eterna Padre-Hijo con Jesucristo. Pero el segundo marco relacional que Pedro elige para bendecir a Dios aquí, no solamente es entre el Padre y el Hijo, sino es entre
los creyentes y Jesucristo. Observen dos palabras claves que se usan ahí. En versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Nuestro Señor. Señor aquí equivale a soberano o amo. Y nuestro significa de todos nosotros. La segunda relación se establece, la segunda relación que enmarca la bendición de Pedro es la relación entre Cristo y los creyentes, una relación de amo y siervos. Una relación de amo y siervos. Esto reafirma una vez más lo que Pedro dijo en el versículo 2. Dice que Dios nos eligió para obedecer a Jesucristo. ¿Entienden eso? Para obedecer a Jesucristo. Así que con la palabra Señor en el versículo 3, Pedro vuelve a enfatizar que Cristo merece nuestra obediencia, merece nuestra sujeción. Jesucristo se goza en que su Padre sea bendecido por los escogidos. Ese fue el propósito final de su misión redentora y aquí se ve cumplida. Porque los que ya son transformados, ¿qué hacen? Bendicen y alaban a Dios. Así como Pedro, el apóstol Pablo, en otros pasajes, no pudo contener su alabanza al recordar las obras de Dios a favor de sus escogidos. En Efesios 1:3, él hace algo similar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O en Romanos capítulo 11, versículos 32, 33 y 36. Después de haber considerado todas las obras de Dios a favor de los creyentes, Pablo termina diciendo en el 32 del capítulo 11 de Romanos, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Y estalla en alabanza. Comprender las obras de la misericordia de Dios a favor de sus escogidos, incluyendo el nuevo nacimiento, la resurrección y la muerte y la encarnación de Cristo, y la herencia eterna y la esperanza viva que nos da, eso provocan en el corazón de los entendidos alabanza a Dios, alabanza por sus obras perfectas. Qué hermoso pasaje, ¿no? Hagamos un resumen de todo lo que hemos aprendido aquí. Ante la realidad, entonces, de nuestra miseria espiritual, Dios ha sentido mucha misericordia, la cual se expresó a través de su plan de ayuda que incluyó el enviar a su Hijo a morir y resucitarlo para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y así vivir con una esperanza viva con miras a una herencia perfecta que provoca desde el presente y por la eternidad una alabanza apasionada y reverente. ¿Por qué reverente? Porque hay personas que son irreverentes en sus alabanzas ante Dios. Pero Pedro, cuando alaba a Dios, lo alaba reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor, con mucho respeto por el señorío de Cristo. Quiero terminar con este reto para ustedes. Que la resurrección de Cristo que celebramos el día de hoy, la conciencia de que Él se levantó de entre los muertos para ser el Señor de todos, para asegurar nuestro nuevo nacimiento, nuestra esperanza, nos motive a seguir siendo un pueblo informado en la palabra de Dios. Sigue conociendo las realidades espirituales, sigue estudiando las promesas espirituales, conoce la verdad de Dios, sé un creyente informado. Segundo, vive con gozo. No importa que el mundo sea incierto, que haya enfermedades que amenacen la vida. La esperanza nuestra, ¿cómo es? Segura y viva. Por lo tanto, debemos nosotros, a diferencia de los que no tienen esperanza, vivir con gozo y paz. Porque aun si nos alcanzara la muerte temporal, sabemos que nuestra herencia es perfecta y garantizada. ¿No es cierto? Así que dije, síguete informando de las verdades bíblicas. Vive con gozo y paz. Y tercero, no tienes que esperar para ir al cielo para responder en alabanza a Dios. La respuesta de una vida de alabanza continua al Señor
es la mejor y natural expresión de uno que entiende y aprecia las obras de Dios como el nuevo nacimiento. Por eso yo quiero cerrar mi enseñanza con un ruego para usted que escuche estas palabras. Yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, que usted se vuelva a Dios, se arrepienta, se convierta, se aparte de su pecado y se aferre por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Se lo ruego por el bien de su alma. Aunque usted vaya a la iglesia o se considere una persona religiosa, si para usted la herencia espiritual y el dominio y el liderazgo que Jesucristo nos ofrece en términos espirituales no es motivo de alabanza y gozo, esto debería hacerle a usted preguntarse qué tipo de fe tiene usted. ¿De veras ha nacido de nuevo? Si no hay una respuesta de alabanza sincera y automática en su corazón hacia Dios, usted debería de preguntarse si en verdad usted ha nacido de nuevo. Y si es así, ¿qué está sofocando eso? O tal vez si no ha nacido de nuevo, que usted se humille y ore cada día hasta que Dios en su misericordia le conceda ese don de volver a nacer, poniendo su fe total y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted ya es creyente, entonces mi ruego es a que usted acepte la realidad de Dios. ¿Por qué vivir en depresión? ¿Por qué vivir entristecidos por las cosas o las personas que le rodean cuando tenemos semejante herencia por delante? Una esperanza garantizada. ¿Sabe? No es suficiente que usted sepa estas cosas. Tiene que aceptarlas y creerlas y apreciarlas. Si usted no aprecia lo que Dios ha hecho por nosotros, no puede vivir con esperanza y gozo. Vive con incertidumbre, descontento, molestia, resentimiento, con las personas o con las circunstancias que le rodean. Pero si usted entiende lo que dice este libro y lo aprecia, tiene que tener un impacto en su actitud con la que usted vive esta vida. No puede seguir dejando que lo que otros hacen o dicen reduzca su vida a miseria y a tristeza, enojo, resentimiento, porque su herencia es superior a todo lo demás. Por lo tanto, tendría que haber un cambio de actitud. Y ese es el desafío y el ruego que yo te hago si eres hijo o hija de Dios. ¿Con qué actitud estás viviendo tu vida? ¿Tienes una actitud miserable porque alguien que tú conoces no cumple tus expectativas? ¿Porque las circunstancias no salieron en lo que tú esperabas? ¿Porque salieron de tu control? Pero si tú reacomodas tu manera de pensar bajo esta perspectiva, entonces vas a cumplir esta vida de gozo y de paz y de esperanza viva que Dios ha dispuesto para los que tenemos esta herencia garantizada, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo por el poder de la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante, porque ha asegurado una nueva vida para todos nosotros. Nuestra vida ha cambiado gracias a que Cristo vive. Y un día vamos a reencontrarnos con Él para gozar de la herencia que nos ha prometido. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por lo que hemos aprendido y poniéndolo en práctica, cantando una última alabanza con nuestros hermanos que nos van a guiar después de esta oración. Padre, eres tan hermoso, tan glorioso, tan misericordioso, que nuestro corazón se llena de gratitud porque nos has hecho nacer de nuevo. Porque nos has dado una esperanza viva, Señor. Porque nos has dado una herencia garantizada, perfecta. Y porque tú nos has provocado un corazón de alabanza, de gozo por todas estas hermosas cosas que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra preciosa, que nos da luz y claridad maravillosas. Señor, a ti sea la gloria y a tu Hijo Jesucristo que vive y anhelamos ver pronto. Sí, Señor Jesús, ven pronto. O si tú nos llamas, estaremos contigo. Señor, concédenos llevar esta esperanza a los que no la tienen y la buscan en estos días de incertidumbre para ellos, más para nosotros de certeza de quién está al cuidado de nosotros. A ti sea la alabanza, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Entonces cantemos con nuestros hermanos, les voy a dar el tiempo a ellos para poder adorar a Dios
en respuesta a lo que acabamos de hacer. Bueno, hermanos, tenemos una última canción y cantemos a nuestro Señor con mucho gozo. Recordemos que Él ha resucitado y juntamente también nuestra esperanza con Él. Hemos resucitado en Él, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. Su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle de expiación, cumplió toda justicia y en victoria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de
Cristo Jesús, que la gloria y la honra sea para ti siempre, Señor, pues tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, después de haber orado, cantado y llenado nuestros corazones de la verdad de Dios y nuestros corazones de gozo en respuesta a esa palabra que Dios nos dio por medio de esa escritura, solamente nos basta darle gracias a Dios con una última oración. Aquellos que en su corazón son parte de nuestra iglesia saben que otra expresión de nuestra adoración es a través de nuestras ofrendas que con gozo damos a aquellos que podemos laborar cada quien como propuso en su corazón, según haya prosperado. Que el Señor bendiga la provisión de cada uno de ustedes en medio de estos tiempos inciertos. No temamos, agradezcamos a Dios por su generosidad. Voy a orar para que Dios les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y esta va a ser la palabra de despedida en un domingo tan especial como este. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión. En Cristo nos has dado todo lo que necesitamos y aún más nos sigues dando salud, nos sigues dando trabajo, nos sigues dando una familia a quien servir, amar y cuidar. Gracias porque nos das una vida llena de esperanza y de gozo. Oro en el nombre de Jesús para que tú guardes y protejas a tu pueblo. Oro para que sanes a los que están enfermos, Señor, para que nos libres de la muerte según tu voluntad, Señor. Y también oro para que tú sigas proveyendo de oportunidades para dar testimonio de nuestra esperanza y para seguir ganándonos el pan de cada día de una manera digna y poder contribuir con los que padecen necesidad y también con la causa de Cristo y la expansión de su reino. Señor, cuida a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo y aquellos que tienen interés en seguir al Señor. Señor, que de algún modo se pongan en contacto con nosotros para aclarar sus dudas, orar por ellos, guiarles en el camino de la fe. Gracias, Dios, por estar con nosotros todos los días hasta el final. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Deseosos ya de volverles a ver y darles un abrazo cuando las circunstancias lo permitan. El Señor esté con ustedes. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.